Bueno, un saludo muy especial para todos. En esta hora vamos a iniciar con nuestra clase de introducción a la Biblia, dando gracias a Dios por este espacio en el cual podemos disponernos para profundizar en el conocimiento bíblico. Tenemos muchos temas en los cuales no tratamos normalmente dentro de las predicaciones de la congregación, pero que podemos abordar acá en esta hora, en este espacio, y por medio del cual podemos entender más las escrituras, la palabra de Dios. En el caso, el día de hoy, vamos a tratar la materia de introducción a la Biblia, iniciando con esta materia de una manera muy especial, ya que en la teología sistemática es necesario abordar los temas como la antropología bíblica y ahora este tema de la introducción a la Biblia, que se están manejando en manera simultánea. Con el conocimiento que nosotros vamos tomando de la palabra de Dios, podemos entonces tener mejores bases y fundamentos para poder defender la doctrina bíblica y la doctrina cristocéntrica. Decir nosotros que necesitamos una claridad en cuanto al conocimiento bíblico para poder defender todas esas verdades y cada una de las fuentes de revelación que nos muestran en la palabra de Dios, como la Biblia, ese texto sagrado y todo lo que requiere en cuanto al conocimiento de ella, en lo que es su escritura, su formación, el origen de la palabra de Dios, la Biblia como palabra de Dios y las doctrinas fundamentales que ellas abarcan en las escrituras y todo lo correspondiente a estos temas. En ese orden de idea, podemos hablar de la inspiración de las escrituras, la autoridad y la inerrancia bíblica, ¿sí? La preservación de las escrituras, la enseñanza y la predicación de las escrituras para con cada uno de nosotros. A manera de introducción, entonces tenemos que Dios es un Dios que desea revelarse al hombre y lo hace precisamente a través de las escrituras. Él no se mantiene callado como los dioses paganos, tanto antiguos como modernos. El Señor se agrada en hacerse conocer a sus criaturas y en esta forma entonces nos revela su imagen, su semejanza a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Los pensamientos del hombre se pueden revelar por el hombre mismo, pero de esa misma forma, la palabra de Dios, la Biblia, solo la puede hacer conocer Dios mismo. El Dios del que habla la Biblia es el Dios que nos muestra lo que hay en la Biblia, lo que hay en la palabra de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces el Señor va revelando su voluntad, su propósito y todo lo que Él es y quiere que nosotros conozcamos de Él a través de la Escritura, a través de la palabra. De la misma manera en que encubre las cosas que nosotros no necesitamos para nuestra redención, para nuestra salvación, y no nos las muestra en la palabra, como es el caso de lo que dice el texto en Deuteronomio 29:29, donde dice, en lo secreto de Dios, Él no nos lo revela porque ese es su secreto. El Señor mismo, como dice en Hebreos 1, verso 1 al 2, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, o en el Hijo, como dice la traducción natural. En Jesucristo, el Señor nos da la revelación de lo que Él nos quiere dar a conocer, de este mensaje central de la palabra de Dios, del mensaje central de la Biblia, que es Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Por lo tanto, nosotros como creyentes, nosotros debemos de ser cristocéntricos y debemos de ser bibliocéntricos, para que de esta manera nosotros podamos entender y enseñar las escrituras de la mejor forma, sin el ánimo de contención, sino para la sana edificación. Muy bien, hablemos de los nombres que nos muestra la palabra de Dios, los nombres de las escrituras. La Biblia
la que nosotros usamos, esa palabra, Biblia, es una palabra española. La palabra viene del griego biblios, que significa un libro o libro, que es biblos. De la genealogía de Jesucristo, donde dice allí en Mateo 1:2, libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces de allí se utiliza ese libro, donde dice libro, se utiliza la palabra Biblia, el griego, el biblios o biblión, que también viene de esa palabra biblión en una forma diminutiva de biblos y significa pequeño libro. Entonces dice en Lucas 4:17, y se le dio el libro, el biblión, y habiendo abierto el libro, biblión, de allí viene esta raíz etimológica de la palabra biblios, donde se tomaba ese nombre, dado que la pulpa interior de la caña de papiro, que era una de las formas en las que se escribió la Biblia, en el papiro, se tomaba de allí, y entonces sobre ese se escribían esos libros antiguos, y de allí se desprende ese nombre. La Biblia también es llamada la Escritura. Varios pasajes de la Biblia nos muestran cómo la Biblia es la Escritura. Marcos 12:10, Marcos 15:28, Lucas 4:21, San Juan 2:22, San Juan 7:38, San Juan 10:35, Romanos 4:3, Gálatas 4:30 y la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 20. Y las escrituras, también en plural, nos lo muestra en San Mateo 22:29, Marcos 12:24, Lucas 24:27, San Juan 5:39, Hechos 17:11, Romanos 1:2, Primera de Corintios 15:3-4, Segunda de Timoteo 3:15 y Segunda de Pedro 3:16. Este término significa Sagrada Escritura. Pablo lo utiliza una vez, las Santas Escrituras, en Romanos 1:2. Una vez las Sagradas Escrituras, segunda de Timoteo 3:15. Y una vez también aparece como la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 2. Uno de los nombres más descriptivos y satisfactorios es este, la palabra de Dios. Aparece también en Marcos 7:13, Romanos 10:17, Segunda de Corintios 2:17, Primera de Tesalonicenses 2:13 y Hebreos 4:12. Así que las escrituras, la Biblia, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, todos estos términos se dan en el Nuevo Testamento como referencia a lo que era lo escrito, a lo que era la palabra de Dios. Pero entonces la Biblia está dividida en dos partes. Tiene unas divisiones fundamentales que son los dos testamentos. La Biblia en esta división o en estas secciones que se conocen como el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces se separan debido al origen de lo que significa la palabra testamento, que es el pacto, porque hay dos pactos en ella. Entonces, esa palabra pacto y esa palabra testamento allí, entonces significa que cada uno es un pacto que Dios hizo con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, hay 39 libros y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay 27 libros. El Antiguo Testamento pudiéramos dividirlo también entonces en dos formas. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento, se puede dividir en varias formas. En lo que ella indica, tenemos la ley, la Torá. Por eso, cuando vemos en el libro de los Salmos, que se refiere a la ley, tu ley, y todo lo que se refiere se está hablando de la palabra de Dios con respecto a la Torá, con respecto a esos 5 libros que conforman la Torá, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Esto es la Torá. Los judíos dividían entonces también unos libros a los que le llamaban el Nevi'im y el Ketubim. El Nevi'im son los profetas. Los profetas están conformados por 8 libros fundamentales, en los cuales son los primeros profetas. Ellos determinan en esa repartición
lo que es el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y tenemos entonces otros libros que son los últimos profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y entonces ya integran los 12 siguientes que nosotros conocemos como los profetas menores, que están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías. Estos son los profetas menores y están allí dentro de el Neviín, el Neviín. Los escritos que denominamos el Ketubín son unos escritos que son compuestos por 11 libros, de los cuales nosotros podríamos dividir en tres partes. Los primeros que serían los libros poéticos. Esos libros poéticos están conformados por los Salmos, los Proverbios y Job. También nosotros los conocemos como los libros de sabiduría y 5 pergaminos que están dentro del Ketubín, que es denominado el Megilot, y el Megilot están Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y dentro de ello, entonces, en esa división aparecen 4 libros denominados históricos para ellos, que son el libro de Daniel, Esdras, Nehemías y los libros de Crónicas. Estas divisiones están de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice en San Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor hablando les dijo en la Torá, en el Neviín y en el Ketubín. De esta manera, entonces, se refiere y hace esa referencia al Antiguo Testamento. En muchas oportunidades se referían de manera más concisa al Antiguo Testamento y simplemente hablaban de la ley y los profetas, haciendo esta gran división de lo que corresponde a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Este orden es para nosotros primordial para empezar a conocer lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, para entender cómo es que se pasaron esas escrituras con esa tradición oral, con esa tradición escrita, y cómo por medio de ellas hoy nosotros podemos conocer lo que es la revelación total del Evangelio. En cuanto al Nuevo Testamento, podemos decir que su división se puede dar de diferentes maneras. Hay quienes están dividiéndolo en los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales y los libros históricos del Antiguo Testamento. También podríamos hablar de los libros biográficos, que son estos mismos evangelios, hablando de 4 libros que son San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Así que puede tener esta división en el Nuevo Testamento, estos 4 libros como los evangelios o libros biográficos que nos muestran la vida y el transcurrir del Señor Jesucristo en la tierra. Como libro histórico aparece el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles continúa con la historia que Lucas quiso poner en orden a Teófilo y le continúa la historia en la segunda parte que se denomina el libro de Hechos de los Apóstoles, también conocido como Hechos del Espíritu Santo. Tenemos unas cartas que fueron escritas para la formación de la iglesia, que por algunos teólogos también es considerada o son consideradas como libros pedagógicos, porque dan una instrucción acerca de lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, y esto es muy importante para el crecimiento doctrinal y la fundamentación de la iglesia en el principio de la iglesia primitiva. Y por último, dentro del Nuevo Testamento tenemos el libro profético, el libro de Apocalipsis. Este libro es muy importante y se toma como el avance que el Señor da de la profecía final al cumplimiento de los tiempos y que interactúa directamente con el libro de Isaías, Ezequiel y Daniel, no dando contradicción a ellos, sino por el contrario, mostrando el desarrollo de las profecías que han de ocurrir en este caso. Entonces tenemos esta forma de estas cartas. También
tenemos algunas divisiones sugeridas, como les hablaba, que son los evangelios, libro histórico de Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo o las cartas paulinas y las epístolas generales y el libro de Apocalipsis. La Biblia entonces tiene este contenido de suma importancia. Como les hablaba, entonces tenemos la conformación de dos pactos, un antiguo pacto y un nuevo pacto, sobre el cual la iglesia entonces tiene que tomar las bases fundamentales para el desarrollo de ese nuevo pacto. Entonces, en la palabra de Dios quedan establecidas todas las formas en que nosotros podemos entender y conocer lo que la escritura tiene para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, el significado de la palabra Biblia, como veíamos ahora, que llegó del griego libros o biblión, entonces ya nos toma también de la forma diminutiva de biblos para ese término papiro, papel, y que de esa manera entonces saca de allí como esa compilación de libros, de bastantes libros. Los libros y todos los que se organizan de esa manera, entonces se da ese plural de biblión y de libros. ¿Qué más podemos decir como esto? Hablábamos de que los judíos se refieren a ella como la escritura, como el Nevi'im, la Torá, el Ketubim, y de esa manera entonces la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se va revelando para cada uno de los que tienen esta escritura y esta palabra. Desde la antigüedad se empezó a dar forma a lo que era necesario para el orden de la palabra de Dios. Es importante que entendamos que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como nosotros lo conocemos hoy. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque esto nos va a ayudar entonces para la interpretación bíblica, para conocer que se dio entonces esta forma en que se dividió por medio de versículos y capítulos para que cada uno de los que va a estudiar, va a buscar, tuviera una guía, una base en medio de la cual poder tener esta formación. Pero originalmente no estuvo de esta manera. Fue por conveniencia entonces de estas referencias a las cuales les hago mención que este texto sagrado fue organizado de manera capitular y por forma de versículos, y de esa manera entonces se da ese orden. Se cree que esta división de capítulos fue introducida primeramente por el cardenal Hugo, quien murió en el año 1263 después de Cristo, pero investigaciones posteriores se lo atribuyen a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. El Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones de versículos por Robert Stephens en 1551. Y la primera Biblia que fue publicada dividida enteramente en versículos fue la Biblia de Ginebra en el año 1560. Entonces es de considerable importancia que el estudiante bíblico tome en cuenta que estas divisiones no estaban en los textos originales. Como les decía, nos va a ayudar a interpretación bíblica a entender esta forma y por qué estaban de esta forma. Y que esta división no es parte de la inspiración divina. La mayoría de las divisiones son de mucha ayuda, pero algunas de ellos han demostrado que pueden ser confusas en el momento de la interpretación bíblica y por separación de los textos que no dejan ni dan claridad a la idea. Entonces, tenemos esta parte de estas divisiones que es importante que la conozcamos para saber y poder hablar un poco de lo que tiene que ver con los escritores de la palabra y llegar al tema de la inspiración divina. Porque de esa manera vamos a poder entender cuál es el mensaje que Dios quiere dar y qué puntos de referencia podemos tomar de estos textos. Entre los escritores de la palabra de Dios, dentro de los escritores de la Biblia, tenemos que la Biblia es un solo libro, pero también es la compilación de muchos libros.
Y esos están escritos aproximadamente por 40 diferentes autores a través de un periodo de no menos de 1500 años. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque dentro de la Biblia tenemos el libro de Job, que no existe claridad con respecto al que lo escribió. Se lo atribuyen a Eliud, a Job, a Salomón o a Moisés, dentro de los que están en la posibilidad que hayan escrito ese libro. También tenemos la carta a los hebreos, que tampoco hay claridad con respecto al escritor. Algunos piensan que posiblemente fue Pablo, otros que Apolos, pero en realidad no hay una claridad con respecto a ese escritor. Entonces, por eso decimos que aproximadamente estos autores, porque algunos podrían repetir en estos libros de los que hablamos o podrían ser otros. Tienen estos diferentes autores y en un periodo de no menos de 1500 años. Dentro de ese espacio de tiempo, muchos de estos autores nunca se conocieron. Sin embargo, es muy importante notar cómo la Biblia, a pesar de que tiene esos 40 autores o más y que escribieron dentro de 1500 años, la Biblia guarda una unidad y continuidad en los libros. Y eso es atrapante, porque se pudiera decir que es muy fácil que la Biblia hubiera tenido un solo autor y de esa manera era lo mismo. Y por eso nosotros podemos decir que ese autor es Dios mismo. Y allí empieza la base de la inerrancia bíblica. De los 66 diferentes libros de la Biblia, los autores de 55 libros son fácilmente identificados por la tradición histórica. Los 11 libros de los cuales los autores se desconocen en general son jueces que se le puede atribuir a Samuel, el libro de Ruth, el primer y segundo libro de Samuel, y también es de notar que no se le atribuye completamente a Samuel, ya que en el segundo libro de Samuel ya se ha narrado la muerte de Samuel, entonces es importante revisar esa parte. El primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas, al igual que Esther y como les decía, Job y el libro de Hebreos. Algunos de los libros como Génesis, Jueces, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, cubren periodos muy extensos, muy largos de la historia y es posible que sean colecciones de antiguos archivos que ellos habían ido reuniendo y editando en el final de cada uno de esos periodos por cursar el tiempo de los reyes. Y algún individuo escogido por Dios tomó esa parte de compilar esos libros. Por ejemplo, Moisés podría ser el compilador de Génesis y entonces también podría ser el compilador de Números, de Éxodo, de Levítico y Deuteronomio, como esa primera parte de la palabra de Dios. Pueden ser entonces considerablemente más de 40 los autores de la Biblia. Los salmos y los proverbios, por ejemplo, también tienen varios autores. Las escrituras, entonces, aparecen en algunos de ellos sobre ese el texto, aparece una sobreescritura donde muestran el autor o sugieren diferentes autores o para quién está dirigido, y entonces de allí se puede determinar esa parte también importante. Exactamente. Muy bien. Entonces, en adición a Salomón, como autor de Proverbios, también se menciona a Agur en el capítulo número 30 y al rey Lemuel en el capítulo número 31. Todos los autores, exceptuando posiblemente a Lucas, que era griego, fueron judíos y escribieron en un contexto de la religión judía. Sin embargo, las palabras de Lucas es importante que notemos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde estamos ya en el segundo pacto, donde Dios abre también la posibilidad para la salvación del resto del mundo y el propósito de él con él. Las palabras que estos judíos escribieron entonces han causado interés y atracción a personas de todas las naciones, de todo el mundo, porque estas palabras vienen con un mensaje divino. Es sumamente interesante notar la variedad de antecedentes que hay en las ocupaciones de cada uno de estos autores.
Por ejemplo, David y Salomón eran reyes. Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes. Lucas era médico. Pedro y Juan eran pescadores. Moisés, Amós eran pastores de ovejas. Pablo era un fariseo y teólogo. Daniel trabajaba con el gobierno en una posición política de gobernanza. Mateo era un recaudador de impuestos. Josué era un soldado y Dios lo puso allí. Esdras era un escriba. Nehemías era mayordomo y también copero del rey. Entonces, todos estos antecedentes y ocupaciones, y en la mayoría y en muchos otros desconocidas esas ocupaciones, nos muestran cómo la inspiración real viene de parte de Dios, porque no todos estaban en la capacidad de escribir lo que se escribió y con la profundidad que se escribieron estos textos. Entonces, esto nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a pensar en la importancia de que le damos nosotros a la escritura como inspiración divina, porque ningún otro podía tener esa misma unidad de criterio en el texto y esa continuidad en el estudio, en la historia, en la narrativa, en lo que se requería. Por eso el estudio de la Biblia y para nosotros como creyentes debe de ser muy importante entender que la Biblia para nosotros es fundamental y que nosotros somos creyentes bibliocéntricos y cristocéntricos. Hablando un poco de esa arqueología bíblica, de esa forma del estudio de lo que era la Biblia, porque la arqueología recobra lo que es el pasado de pueblos y las culturas anteriores a nosotros por medio de descubrimientos. Entonces, en ese mismo registro y estudio sistemático, vamos a mirar esa interpretación de esos materiales existentes que nos dejaron. Y esos materiales consisten en varios tipos de documentos escritos, objetos de la vida cotidiana y testimonios no escritos de distintas épocas y culturas. Entonces, tenemos que mirar lo que es el descubrimiento de esos materiales y la interpretación que le da. La interpretación arqueológica, entonces, a nosotros nos muestra y nos da una corroboración general del contexto histórico y cultural de la Biblia. Nosotros podemos mirar que nos ofrece los elementos específicos narrados en la Biblia de que concuerdan con una realidad y le da una autoridad a la Biblia. Casi todos los principales arqueólogos bíblicos coinciden en señalar que el propósito principal de la arqueología no es ni demostrar ni probar, ni defender a la Biblia y sus enseñanzas. El objetivo es entenderla mejor, porque debemos de tener la claridad de que su existencia es real y no tiene ninguna cosa que haya sido añadida. Así que el aporte de la arqueología en el estudio de la Biblia es que arroja luz sobre ese escenario histórico, cultural, en donde tienen lugar esos hechos que indican la intervención, el mover de Dios al desenvolver sus planes, al mostrar lo que Él quería hacer, su propósito para la redención del hombre. De modo que ese propósito principal de la arqueología en el estudio bíblico no es confirmación de que fue real, sino iluminación para dar luz a la interpretación y mostrar más lo que era el objetivo para entender esa Biblia y poder tenerla. No defenderla, sino entenderla mejor. La arqueología cumple en realidad entonces su propósito cuando amplía nuestro conocimiento en ese contexto histórico y cultural en el cual un acontecimiento o relato bíblico se pone en ese lugar. La arqueología nos ha dado ante todo una fuente y un fuerte sentido de la realidad histórica de los sucesos y de los personajes de la Biblia. La historia, entonces, con la ayuda de la arqueología, puede llevarlo a estar en el punto, en el contexto adecuado y darle más sentido a esa realidad, a ese estudio bíblico que se realiza en ese momento. Dentro de las traducciones bíblicas hay varias Biblias y dentro de ellas está la Septuaginta,
donde desde 70 a 72 escribas en el año 284 a 246 a.C., por Ptolomeo II y Filadelfo, el monarca griego de Egipto, por la diáspora para la Biblioteca de Alejandría, reunieron estos escribas y los pusieron a escribir este texto, de manera que ellos lo escriben en diferentes lugares, se reúnen y escriben cada uno de ellos el texto y escriben cada uno lo mismo sin tener conocimiento el uno de lo que escribía el otro. Y entonces allí se da una evidencia consistente para mostrar cómo este texto bíblico es un escrito sagrado del pueblo de Dios y que data desde antes de la invasión de Babilonia. Entonces, con esta estructura conocida y con una realidad cultural, se mueve y se vuelve a hablar de esa escritura con la división inicial de la que hablábamos ahora, de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, también conocida como la ley, el Nevi'im, el Ketuvim, y dentro de ese Ketuvim tenemos esos escritos que está el Megilot. En la Biblia hebrea también le hablan y se conoce ese Antiguo Testamento como el Tanaj. Ese Tanaj también entra a ser parte de lo que se conoce como la Biblia en el Antiguo Testamento. Hay muchos libros dentro de la palabra de Dios de los cuales se mencionan y que no hay registro porque se perdió su origen o su rastro de lo que fue. Pero estos libros entonces no eran necesarios para la revelación divina de lo que el Señor hizo con nosotros. Dentro de esos libros nos dice, por ejemplo, el primer libro de Reyes en el capítulo 11, verso 41, habla del libro de los Hechos de Salomón, mencionado en este libro de los Reyes. También habla en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 29, del libro de las crónicas del profeta Natán. También nos habla allí en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, de los libros del profeta Natán. Puede ser que estaba incluido dentro de los Hechos de Salomón o del otro libro de Crónicas del profeta Natán, pero son libros de los cuales no hay registro. También encontramos en ese mismo pasaje el libro de las profecías de Ahías Silonita. También en ese mismo pasaje está el libro de las profecías del vidente Ido. Miren que todos estos libros que fueron profetas y hombres de la Biblia escribieron y que tenían allí pueden ser de carácter histórico porque hayan mencionado los hechos y las situaciones que pasaron, pero no así no quedaron en la palabra de Dios como parte de la Biblia. Y de hecho estos escritos se encuentran perdidos y por lo tal no hay razón de ellos. Tenemos libros de los profetas Semaías, mencionado en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 15, el libro de las palabras de Jehú, mencionado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 13, o los hechos de Usías, escritos por el profeta Isaías, mencionados en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 22. También están las palabras de los videntes mencionados en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 19, aunque podía tratarse de una mención general de toda la sección de estos libros de crónicas o de lo que tenía que ver con los profetas. Entonces, este estudio bíblico de la Biblia, de lo que son sus escritores, de lo que es el canon de las escrituras, el canon bíblico, nos va a ayudar a nosotros a buscar en la palabra de Dios la revelación divina real que necesitamos. Hablar del canon de las escrituras. Aquí estábamos hablando de estos libros perdidos. Entonces nos va a ayudar a nosotros a entender por qué están y por qué no están. La palabra canon viene del griego canon con K, que quiere decir una caña o vara de medir. Significa una regla, una norma. Y aquí que el canon de la Biblia consiste en que estos libros considerados dignos de ser incluidos en la Sagrada Escritura están de acuerdo
con lo que es la palabra de Dios y Dios los puso en este lugar. Esta canonización de estos libros fue el resultado de un desarrollo de siglos de duración, por medio del cual aquellos libros que se mostraron útiles para la fe y la alabanza fueron elevados a un papel más decisivo. Quiere decir que el canon estaba determinado no tanto por secreto de un rabino o de la iglesia, como por el mérito de cada libro por separado y su recibimiento por la comunidad, por la inspiración, por la edificación ofrecida y por la decisión del Señor. Otro autor lo expresa de esta manera. Los diferentes libros poseían y ejercían autoridad divina mucho antes de que los hombres hicieran pronunciamientos al respecto. Los concilios eclesiásticos no les dieron a los libros su autoridad divina, sino que simplemente reconocieron que la tenían y que la ejercían. Entonces la canonicidad de la Biblia, el tener esa autoridad de cada una de estas palabras, es de parte de Dios. No es por un mandato de los hombres, ni porque hubieran querido ponerla de una manera especial, sino porque reflejan la conducta de la fe cristiana y las enseñanzas doctrinales que deben ser fundamentales para esto. Qué bueno que cada uno de nosotros vaya entendiendo entonces de esta manera cómo es esta revelación divina. ¿Cómo es que Dios va formando a través de su palabra las diferentes cosas que Él sabía que necesitábamos en la Escritura? Vamos a hablar a profundidad de lo que es el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. También tendremos el tema con respecto a la inspiración, a la revelación divina que el Señor nos ha permitido, a la autoridad de las Escrituras, a la inerrancia bíblica de esta palabra y cómo Dios ha permitido que esta palabra llegue al transcurrir de los tiempos en este tiempo. ¿Cuáles son las pruebas para determinar esa fiabilidad bíblica y la infalibilidad también que tiene la palabra de Dios? Esto vamos a verlo entonces en nuestra próxima sección. De esta manera, entonces, tenemos por terminado este espacio donde se habla de las escrituras, hablaremos de los símbolos de la escritura, la palabra de Dios, y meditaremos más adelante en nuevos temas. Vamos a terminar en este momento y el Señor Jesucristo nos bendiga a todos y podamos continuar en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.